Como una extensión de la Hacienda de Encinillas, hoy nos encontramos en el restaurante La Casona y realizaremos la cata de 3 vinos, desde luego, guiados por un experto, Luis Enod. Cataremos el vino Asís, Megacero y Hacienda de Encinillas. Acompáñenme. Bien, Paola, iniciaremos con nuestro primer ejercicio de cata, el vino Asís. En primer lugar, comenzamos el análisis visual. Aquí podemos encontrar que es un vino de un color rojo rubí. Es un vino que tiene muy buen nivel de brillo. No es un vino tan polishing, tan brilloso, pero tiene un muy buen nivel de brillo. Esto es por lo siguiente: nosotros en las bodegas Encinillas le damos un nivel de filtración al vino, que le damos una filtración media. Esto es con el objeto de no sacrificar aromas y sabores por mayor vista y mayor brillo. Nosotros privilegiamos los aromas y los sabores y buscamos siempre este equilibrio, que creo que aquí lo hemos logrado en buena medida con este brillo del vino. Y aquí le podremos apreciar lo que se llaman las piernas o las lágrimas del vino. Aquí tenemos una lágrima o una pierna que va descendiendo de forma lenta. Quizás la cámara no lo logre captar, ¿verdad? Ahorita por las luces y lo demás, pero sí lo podemos ver cómo descienden esas piernas. La velocidad del descenso, pero también lo grueso de la lágrima o pierna, esto ya nos va diciendo el nivel de gliceroles que tiene este vino, por lo que no es otra cosa más que el nivel de alcohol, ¿verdad? Entonces, este es un vino que tiene un porcentaje alto de alcohol para ser un vino de mesa. Estamos hablando de que este vino anda por sobre los 14 grados de alcohol. Aquí podemos ver que es un vino con lágrimas y piernas muy marcadas, muy definidas, que descienden lentamente, que son gruesas. ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que esta uva fue una uva que tiene mucho sol. Este vino tiene mucho sol, ¿verdad? Esto permitió que esa uva tuviera una maduración muy adecuada, y por lo tanto nos diera un nivel de azúcar que en este caso se mide en grados Brix. Hay otras escalas para medir el azúcar. La más común en nuestra región, en nuestra zona, es medirla en la escala Brix. Y siempre encontraremos una correlación: mayor nivel de azúcar, mayor nivel de alcohol. El análisis visual, ¿verdad? Así rápidamente. Bueno, tenemos un color rojo rubí oscuro, ciruela, con ribetes como lo que tú observabas, Paola, ¿verdad? Ya más tenues, tirándole un poco pues pudiéramos decir, entre naranja y ocre. El brillo es un brillo
muy interesante, es un brillo, yo diría un brillo medio alto. Lo que es el vino que desciende sobre la pared de la copa, ¿verdad? Son piernas o lágrimas, como se les llama en este argot, que descienden de forma lenta. La pierna es gruesa, la lágrima es gruesa. Esto nos indica que este vino tiene un nivel de glicerina, que es a base de los gliceroles, que son los que forman el alcohol, ¿verdad? Un alcohol moderadamente alto. Este es un vino de 14 grados de alcohol. Y bueno, en nariz tiene un aroma estupendo. Son frutos rojos maduros. Es un vino muy integrado. Es un vino que desprende que la cosecha fue una cosecha con mucho sol, ¿verdad? Bueno, esto no es extraño, así es la zona donde está el viñedo. Tiene esos aromas a frutas silvestres, a hierbas del campo, los anises del campo, pero ya ahorita por su nivel es un vino cosecha 12, ya están muy integrados, muy fusionados, muy equilibrado el aroma. No le encontramos defectos de aromas no agradables. Tenemos los aromas primarios de las frutas, ¿verdad? Obviamente en este caso de la uva, pero con notas de frutas que inclusive encontramos aquí también especias, ¿verdad? Como es el clavo, como es el anís, ¿verdad? Encontramos el chocolate, sobre todo el cacao, propiamente cacao más que chocolate. Esto lo toma, se desprende del tostado de la barrica. La vainilla le destaca bastante. Y bueno, ahora vámonos a la prueba gustativa, ¿verdad? El paladar, lo que se llama la cata en boca. Bueno, tiene una entrada de un nivel de potencia interesante. En boca lo encontramos un vino con taninos ya muy redondos. No es un vino tánico, los taninos ya están bien integrados.
Es un vino seco. Es un vino seco a pesar de que tiene ese dejo dulzón, pero esos son aportes de la barrica, ¿verdad? Porque el vino en realidad es un vino seco. Es un vino que terminó completamente su fermentación alcohólica, su densidad llegó completamente a cero. Tiene una acidez muy interesante, no tiene astringencia. Veamos ahora, Paola, lo que es la permanencia en boca, ¿verdad? Tiene una permanencia en boca, digamos, media. Una permanencia en boca media es algo muy adecuado. Recordemos que este es un vino que tiene estructura de merlot. Sus taninos son muy suaves, muy gentiles, muy nobles. Y también el aporte de la uva Shiraz, ¿verdad? le da también esa cierta potencia en frutos rojos maduros. ¿Le parece entonces si pasamos a la cata del Megacero? De acuerdo, Paula, adelante. Ya este vino Megacero, a diferencia del Asís, que es un ensamble de 2 uvas, este ya tiene una mayor complejidad, porque aquí hemos logrado un vino que el Megacero pues es uno de los vinos que más venta hay, que más gusto tiene. Es un vino también que su estructura principal es a base de Merlot, pero también tiene Cabernet Sauvignon. Entonces es un ensamble de 3 uvas, es Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz. Ya el ensamble logrado, afortunadamente bien, ¿verdad? De acuerdo a la retroalimentación de los consumidores, algunos de ellos grandes conocedores. Este es un vino que, por lo mismo, con su estructura a base de Merlot, tiene una gama muy amplia, un radio de mercado más amplio, donde le gusta tanto, casi por parejo, a hombres y mujeres. Entonces este es un vino que nos abarca esa gama de mercado más amplia de sabores, porque logramos sacar un ensamble que ha gustado bastante. Es un vino como el anterior, es un vino seco, terminó completamente su fermentación alcohólica. Naturalmente, como este y todos los demás, se termina su segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, se va a barricas. Este es un vino que lo tuvimos por 18 meses en barrica de roble francés, lo que fueron las cepas Merlot y la Cabernet Sauvignon. Aquí la parte de la uva Shiraz estuvo añejándose en barrica de roble americano. Dentro de los robles americanos tenemos el roble de los Montes Apalaches,
vamos a ver, podríamos decir técnicamente la densidad del vino, ¿verdad? Esto lo vemos en lo que son las lágrimas o piernas, que son las que escurren por la pared de la copa. Aquí podemos ver que descienden de forma lenta. Esto nos indica que su nivel de glicerina, que son los gliceroles, que son los que forman el alcohol, ¿verdad? Realmente es un vino que tiene un nivel, un porcentaje de alcohol alto. Olfativa, entonces percibimos el aroma. Posteriormente le damos una agitación para que se exprese todavía más. Podríamos decir que es un vino que tiene bastante aroma frutal. Es un vino fresco, ¿verdad? Su aroma es un vino fresco. Son frutos rojos maduros. También tiene algo de aromas a menta y algunas otras especies, pero también le encontramos el aporte de la barrica, aromas a cacao, pero también vainilla, clavo, entre otros muchos. No se le... Su aroma es muy agradable. No se perciben aromas que pudiéramos decir que tiene algún defecto. No hay aromas desagradables. Y bueno, ahora pasaríamos a la tercera etapa, que es probarlo, ¿verdad? Ver sus sabores. Aquí empezaríamos para ver cómo encontramos el vino, cómo está su entrada en boca. Es una entrada con muy buena potencia. Podríamos decir que estamos ante un vino opulento. También tiene es un vino seco. Sin embargo, tiene ese toque, digamos, que se percibe como dulce, pero esos ya son aportes de la barrica. Porque lo que fue el Cabernet Sauvignon, que estuvo en barrica de roble francés, fue una barrica de tostado más intenso, y esto le resalta más esos sabores al cacao, a la vainilla.
Tiene una acidez muy equilibrada. Es un vino redondo. Ahora vamos a ver su permanencia en boca. Su permanencia es una permanencia media alta. De taninos muy equilibrados. Este es un vino muy agradable al paladar de la mayoría de los consumidores al amplio espectro. Recordemos que son 3 uvas, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon. Es un ensamble que quedó bastante bien hecho. Y bueno, básicamente estos son algunos de los aspectos que ahorita podemos mencionar, pero como hemos dicho, esto es algo eminentemente sensorial. ¿Qué más les puedo decir? 18 meses barrica de roble francés, estamos hablando ya de año y medio en botella, ¿verdad? Ya ha sido liderado al mercado y bueno, hemos logrado que el vino tenga un equilibrio, un ensamble cuya fusión ya quedó muy bien hecho y es uno de los vinos que el mercado prefiere. ¿Parece si lo probamos? De acuerdo. Luis, pasamos entonces a la cata de nuestro tercer vino, el más complejo de la noche, Hacienda de Encinillas. El vino Hacienda de Encinillas es hasta hoy nuestro vino más complejo. Esto es por la razón de ser un ensamble a base de 4 uvas, consistente en Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. Es un vino también cosecha 2012, es un vino seco. Este es un vino que tenemos un nivel de alcohol alto, estamos en 15% de alcohol. Es un vino de 24 meses en barrica de roble francés. Tiene ya un periodo también de tiempo en botella y ya encontramos que es un vino bastante redondo y es un vino que ya hemos liberado al mercado. Haremos el análisis visual de este vino Hacienda Encinillas, cosecha 2012. Encontramos que es un vino con un brillo medio alto. Tiene un color teja, medio a intenso, con tonos en el ribete, con tonos de caoba. Las lágrimas o piernas de este vino son lágrimas que descienden de forma bastante lenta, tienen un grosor medio. Esto nos indica el nivel de gliceroles, que son los que forman el alcohol. Y bueno, esto nos indica que es un vino que tiene muy buen cuerpo, es un vino potente, es un vino robusto.
esto es lo que podemos decir de la cata visual. Pasaremos a la segunda etapa, que es el aroma del vino, ese buque. Le damos una agitada para que se exprese mayormente. El nariz nos aporta muchas notas de frutos maduros, sobre todo frutos negros. Es un aroma muy agradable, muy intenso, donde mezcla otros más componentes, como son sabores ya que desprenden la barrica. Recordemos que este vino pasó 24 meses en barrica de roble francés. Tiene sabores muy fusionados a cacao, pero también a vainilla, a flan, coco, bien, Paola, ahora continuamos con la tercera etapa de la cata, que es el análisis en boca. Y bien, pues vamos a probar. Bueno, en paladar se muestra contundente desde el ataque, se va abriendo gradualmente hasta tener un final largo, con mucha fruta, donde es evidente su paso por barrica, y es un vino que enseña, que muestra su paciencia. Es un vino de guarda, 24 meses, barrica de roble francés. ¿Qué te parece? Tiene más durabilidad en la boca y es más fuerte el impacto. Bueno, eso es precisamente porque este es un vino mucho más potente, es un vino más corpulento, y esas son características de la uva, que es la estructura principal, es Cabernet Sauvignon. Tiene una tanicidad más fuerte, pero muy elegante, muy suave. Su permanencia en boca es más prolongada. También este tiene un gran retrogusto, ¿verdad? Porque lo sigues teniendo acá en el paladar. Y bueno, ¿qué podemos decir? Es un vino muy equilibrado, es un vino elegante, es un vino sedoso. Y bueno, no hay más que disfrutarlo. Salud. Luis, yo agradezco infinitamente que nos hayas compartido tanto conocimiento y sobre todo tu tiempo. Ya para terminar, dinos cuál es la importancia y cuál es el aporte del vino a la humanidad. Bien, Paola, pues mira, esta bebida, el vino, ha acompañado a la humanidad por
muchísimo tiempo. Se estima, y este es un dato que todo el mundo coincide, los conocedores, los expertos, que por lo menos tiene 8.000 años en la humanidad el vino. Los vestigios de vino más antiguos que se han encontrado se han datado en 7.000 años, y por ejemplo la prensa más antigua de vino que se ha encontrado, por cierto en una cueva en el sur de Armenia, se ha datado en 6.100 años. El origen de la vitis vinífera es en el sur del Cáucaso. Estamos hablando de Georgia, Armenia, Irán, Irak, esa parte de Turquía. Básicamente allí es donde está también la cuna de la civilización, de la humanidad, de tal manera que no es una coincidencia que el vino también tenga esa procedencia, de donde es la cuna de la civilización. Y bueno, el vino, si lo comparamos con otras bebidas de contenido alcohólico, tiene un efecto muy interesante. Si observamos un grupo de personas reunidas en torno al vino, su conversación, su tema de conversación son temas más intelectuales, más culturales, más inclusive poéticos, románticos, temas más profundos. Este es un efecto que tiene el vino en el hombre. Si vemos ese mismo grupo de personas reunidas en torno a otra bebida alcohólica, el efecto, el tema de la conversación es una conversación de más euforia. Y estamos hablando del mismo grupo de personas, pero el efecto de la bebida es diferente. De tal manera que el vino tiene un efecto civilizador. Ahora, nos vamos al contexto de nuestro país. Yo llamo, esta es una opinión personal, ¿verdad? Yo le llamo el milagro del vino mexicano. El milagro del vino mexicano consiste en que se rompe un paradigma, el paradigma del malinchismo, porque el consumidor mexicano de entrada prefiere el vino mexicano. Entonces, es por eso que yo le llamo el milagro del vino mexicano, ¿verdad? De romper este paradigma que lamentablemente pues, no ha sido muy bueno para nuestra cultura orgullosamente mexicana, ¿verdad? Entonces, pues salud por este efecto que tiene el vino en México de romper ese paradigma, pero también su efecto civilizador, de cultura, de intelectualidad. Ese es un efecto que inspira en esta vida. Pues salud por el vino mexicano, Luis. Salud, Pablo. En México se consumen 70 millones de litros de vino al año. Esto equivale a 650 mililitros por persona, bajo a comparación del mundo. Sin embargo, el 15% es vino mexicano. El vino de la Hacienda de Encinillas posiciona a Chihuahua en un importante lugar en nuestro país. Y esto nos lleva naturalmente a un vino de calidad mundial. Los invito a consumir vino de la Hacienda de Encinillas. Mm-hmm.